Buenas noches. Hola Buenas Ligda, noches, buenas noches. alumnos. ¿Cómo están? No sé si vieron mi mensaje en el WhatsApp donde les pedí a las personas que les corresponde su exposición que por favor estuvieran listos para comenzar las exposiciones. Porque estoy usando el Zoom gratuito porque no tengo la licencia hoy. Buenas noches, Liz. Buenas noches. No sé si estarán listos los expositores, compañeritos, porque si no se nos va a pasar el tiempo y no tengo licencia de Zoom. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Soy Carolina Cruz. A mí me tuvo que exponer el día de hoy. Vamos a ver, permítame un segundito. ¿Quiénes van a exponer, Liz? Según el listado, ahorita le digo. Permítame un segundito. Le corresponde a Carolina Cruz, dice que es. Sí, licenciada. Cruz, ¿qué número tiene en la lista? En la lista soy la número 27, pero como la compañera Aste se retiró, me toca el contrato de mandato general con representación. El día de hoy nos corresponde mandato general con representación, mandato general judicial con representación con cláusula especial. Hay dos contratos, pero antes de usted, yo le había dado la oportunidad a la compañera, ¿cómo es el nombre de ella? De la última exposición. Permítame que no tengo mi listado aquí. Si usted quiere iniciar, comience ya, compañero. Está bien, licenciada. Por favor, en lo que yo veo lo de la... Ya. Estás malo, Brian. ¿Quién es el que tiene tos? No sé si ya se ve la presentación. Ahorita vamos a ver, permítame. Sí, lo único que dele vuelta al teléfono. Sí, ya se ve, compañera. Dele vuelta Muy al bien. teléfono para que... Ahí. Ay, perdón. Ah, es que a usted le llevo el listado todavía antiguo, ¿verdad? Vamos a ver. Solo permítame, licenciada. Sí, pues, Cruz, vamos a ver. Hernández Pacheco, Mildred Yulisa. A ella se le había dado la oportunidad de exponer hoy. Si no, ahorita le toca a Cruz Martínez Gloria Carolina, es usted, ¿verdad? Y López Aragón, Kevin Daniel Alejandro. ¿Ya puedo empezar? Sí, ya. Bien. Buenas noches, licenciada, compañeros. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el contrato de mandato general con representación. Su regulación legal la encontramos en los artículos 1686 al 1727 del Código Civil, Decreto Ley 106. Dentro de la definición en el derecho civil, podemos encontrar que es aquel contrato que tiene lugar cuando una parte da a otra el poder que ésta acepta para representarla a efecto de ejecutar en su nombre o por su cuenta un mandato o negocio jurídico o bien una serie de actos de esa naturaleza. Puede ser con representación o sin representación.
Por lo tanto, el mandato general comprende todos los negocios del poder dante. Entre las características de este contrato, encontramos que es principal porque este no requiere de otro contrato para su perfección. Es bilateral porque ambas partes se obligan recíprocamente. Es gratuito, es oneroso, consensual, cuando basta con el consentimiento de las partes para que éste se perfeccione. Es típico o nominado, porque se encuentra regulado en la ley. Es de tracto sucesivo, puesto que este tipo de contrato no se cumple en el momento, sino que es poco a poco. Debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Puede ser aceptado de forma expresa en la misma escritura en la que se otorga y tácita al ejercitar el mandato. Lo encontramos regulado en el artículo 1687 del Código Civil. En el elemento personal encontramos al mandante o poderdante, que es la persona que otorga el mandato. El mandatario o apoderado, que es la persona que acepta el mandato para poder representar al mandante en todo tipo de negocio. Entre las obligaciones previas, establece que los documentos de identificación personal de los otorgantes, si no fueren conocidos por el notario. En las obligaciones posteriores, enviar testimonio especial al Archivo General de Protocolos. 2. Enviar testimonio o primer testimonio para el mandatario, el que se envía al registro de poderes del Archivo General de Protocolo para su respectivo registro. En cuanto a la terminación de este contrato, lo encontramos regulado en el artículo 1717 del Código Civil. Alguna de sus causas es una por vencimiento del término para el que fue otorgado. 2, por concluir el asunto para el que se le otorgó. 3, por revocatoria. 4, por renuncia del mandatario, la que debe ser por causa justa. La siguiente, por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. La número 6, por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario, causa que conforme a la ley lo inhabilita para ejercer mandato. 7, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. Entre los impuestos que cubre este tipo de contrato, encontramos que para el testimonio especial se cubre con un timbre notarial de 10 quetzales por tratarse de valor indeterminado, regulado en el artículo 3, numeral 2, literal B, del decreto 82-96. Y para el para el testimonio o para el mandatario, se cubre con un timbre fiscal de 10 quetzales, regulado en el artículo 5, numeral 8, inciso A del decreto 37-92. Ahora voy a pasar a mostrar mi escritura pública. Le solicito a los compañeros que por favor apaguen su micrófono para que no se escuche lo del entorno, porque la compañera está exponiendo. ¿Sí se logra ver? Sí, se ve bien. Sí, muy bien. Para empezar, la escritura pública, número 26, en la ciudad de Alta Verapaz, el día 4 de septiembre de 2020, ante mí, Gloria Carolina Cruz Martínez, como notaria, comparece el señor Francisco Alejandro Marín Sandoval, que es la persona que va a otorgar el mandato, en el que se establece sus generales de ley y su documento personal de identificación.
al igual que al señor Juan Raquel Gómez Flores, que de igual manera se identifica con las generales de ley y con su documento personal de identificación, que esto se hace constar en la parte introductoria de la escritura. Luego, los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal indicados y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente acto celebran, y aquí se identifica, que se otorga el contrato de mandato general con representación, de conformidad con las siguientes cláusulas. En la primera, en la que manifiesta el señor Francisco Alejandro Marín Sandoval, que es la persona que está otorgando el mandato, que por convenir a sus intereses por este instrumento confiere el mandato general con representación a favor del señor Juan Raquel Gómez Flores, que sería el mandatario, para que en su nombre y en su representación pueda comparecer ante cualquier autoridad judicial de todo orden y ante personas particulares con las que el mandante pueda tener algún interés relacionado con algún litigio. En la segunda cláusula continúa el señor Francisco Alejandro Marín Sandoval, que además de las facultades del mandato de esta naturaleza, que es de carácter general, otorga al mandatario las siguientes facultades. Inciso A, la de sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio y otorgar los mandatos generales para los que estuviere facultado. Y B, los demás casos establecidos en las demás leyes. Así también manifiesta el señor Francisco Alejandro Marín Sandoval que es su voluntad que el señor Juan Raquel Gómez Flores, como su mandatario, no tenga ningún obstáculo para ejercer el presente mandato, rogándole de esta forma a las autoridades darle al mandatario nombrado las facilidades del caso para que éste pueda actuar y representarlo legalmente ante cualquier situación que se le presente. En la tercera cláusula, aquí se hace la advertencia expresa por la infrascrita notaria que el señor Francisco Alejandro Marín Sandoval, por no saber firmar, colocará la huella digital del dedo pulgar de su mano derecha y que en su representación va a firmar el señor Marvin Josué Ruiz Peñate, persona del conocimiento de la notaria. En la cláusula número cuarta, por su parte, el señor Juan Raquel Gómez Flores, que sería el mandatario, asegura que bajo juramento ser de los datos de identificación antes consignados y aquí en esta parte, en esta cláusula, él da por aceptado el presente mandato que se le confiere y debidamente promete cumplirlo en forma gratuita en cuanto a lo que favorezca al mandante. En la parte de la conclusión de la escritura pública, yo como notaria doy fe que tuve a la vista los documentos de identificación relacionados. B, la firma del señor Marvin Josué Ruiz Peñate, que actúa en calidad de testigo del señor Francisco Alejandro Marín Sandoval, que por no poder firmar, colocó la huella digital del dedo pulgar de la mano derecha. C, que leo íntegramente lo escrito a los comparecientes, quienes bien enterados de su contenido, validez y obligación de registro, y además de los efectos legales, estos lo aceptan, ratifican y firman, junto a la notaria que autoriza. No así, aquí es donde se aclara también nuevamente, que el señor Francisco Alejandro Marín Sandoval no sabe firmar, por lo tanto colocará la huella del dedo, digital del dedo pulgar de la mano derecha. Doy fe. Luego se colocan las firmas de las partes, del mandatario y el mandante, del testigo, y luego la palabra ante mí, la firma y sello como notaria. Solamente, licenciada. Bueno, muchas gracias por su intervención. Solamente voy a aclarar un poquito en relación a la escritura pública que usted presenta, donde observo que varias veces se manifiesta el hecho de que la persona no sabe firmar y va a dejar únicamente la impresión de la huella del dedo pulgar derecho, explicándoles a todos, a todo el grupo,
que es con solo en el cierre se haga constar ese hecho es suficiente. No hay necesidad de hacerlo constar antes del cierre ni posterior, porque en esa escritura lo menciona 3 veces. Aparte de que cuando está la legalización, o sea, el cierre final de la escritura, también puede observar que se dice que va a dejar la huella digital, la impresión digital del dedo pulgar derecho, no siendo así, porque en ese sentido no consigna esa situación, sino que dice firma. Y ahí habría que decir la H de huella y después la firma del testigo y hasta después firma la persona que recibe el mandato. De lo demás, todo está muy bien, la felicito y ahí se da por concluida su intervención. Haga llegar, por favor, el documento correspondiente al grupo y vamos a continuar con el compañero. Muchas gracias, Carolina. Kevin Daniel Alejandro López Aragón, con la exposición correspondiente a lo que es un mandato general con representación. Vamos a ver, mandato general con representación es el que acaba de... Mandato general judicial con representación con una cláusula especial, es el que va a exponer él. Hola, Esperamos que... licenciada, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas Enseguida noches. me preparo para iniciar mi Bueno, exposición. en este sentido vamos a concluir diciendo que la anterior, la de Gloria Carolina, pues es necesario que antes de compartírselas arregle lo que le dije, por favor, de las firmas. Hay que poner la huella, la firma y después la otra firma de recibido. Y hasta de último la legalización que está correcta, antes de compartirlo. Está bien, licenciada, la voy a corregir. Vaya, pues está bien. Licenciada, quería saber si se me escucha bien. Sí, se le oye bien. De acuerdo, entonces voy a dar inicio. Bueno, esto soy a la pantalla, ahí tiene ya para Gracias, compartir. licenciada. Vaya, pues. Buenas noches a todos mis compañeros, esperando que gocen de plena salud en sus vidas y en la de sus familias. En esta ocasión voy a hablarles acerca del mandato general judicial con representación con cláusula especial. Dado que en exposiciones anteriores mis compañeros han hablado sobre el mandato a detalle, es decir, las clases de mandato, cuando es especial, cuando es general, cuando procede un mandato con representación y uno sin representación, yo he decidido partir de una desmembración del mandato que me ha tocado, es decir, explicar esta figura con base a los conceptos que la como les mencioné, la exposición versa acerca del mandato judicial, presentación, cláusula especial. No hace falta ahondar en lo que es un mandato, ya lo hemos venido recalcando y es algo que ya conocemos. Por eso yo me limito a aportarles la definición del 1687 del Código Civil que versa de la siguiente manera. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Es general porque, a diferencia del mandato especial, este comprende todos los negocios del poderdante, es decir, del mandante, de la persona que requiere la representación de otra. Recordemos que el mandato especial se caracteriza porque el mandante define aquellas actuaciones específicas que con exclusividad el mandatario debe desempeñar. Esta definición la encontramos en el 1690 del Código Civil. A partir de acá es donde varía. Tenemos que tener en cuenta que los mandatos ordenados por los órganos jurisdiccionales no tienen que confundirse con el mandato judicial, porque a través del mandato judicial una persona faculta a otra para representarle como parte en un proceso o juicio. Los mandatos ordenados por los órganos jurisdiccionales, el juzgador es quien ordena a una persona para que realice cierto acto facultado por el tribunal. Es en esos casos donde el tribunal es quien faculta a la persona para que actúe conforme lo dispone la ley. Este debe de estar de acuerdo y debe discernírsele el cargo. El mandato judicial se caracteriza por ser el único mandato que se puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales.
Yo difiero un poco de las personas que afirman que el mandato judicial es una tercera clase de mandato, es decir, mandato especial, general y judicial. Yo secundo al licenciado Bonerge Amílcar Mejía al decir que el mandato judicial es eso, un mandato de naturaleza judicial, dado que es el único que puede ejercitarse en un proceso en los órganos jurisdiccionales. Como puede abarcar todos los asuntos judiciales, puede también concretizarse en un asunto específico. Ahora vamos con lo que es la representación. En un mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y en los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido, obligan directamente al representado, es decir, al mandante. En un mandato sin representación, el mandatario obra bajo su nombre y todas las acciones que repitan con los terceros contra este obligan directamente al mandatario, pero en este caso no, obligan directamente al mandante. Esta definición la encontramos en el 1697, segundo párrafo del Código Civil. Ahora bien, vamos con la cláusula especial. Recuerden que les mencioné que como puede abarcar todos los asuntos judiciales, también puede concretizarse un asunto específico. No encontré una definición acerca de lo que fuera la cláusula especial, por ello decidí redactar una, que versa así. La cláusula especial es la parte de la escritura pública en la que se consigna aquella función o actuación que con exclusividad realizará el mandatario. La cláusula especial es la limitante de todos esos asuntos para los que está facultado el mandatario por el simple hecho de ser mandatario judicial. El hecho de ser mandatario judicial le autoriza para representar al mandante en todos sus actos dentro de los órganos jurisdiccionales, pero la cláusula especial funge con la limitante de esa facultad, porque a través de esta el mandante designa aquella función o aquellas específicas que desea sean realizadas. Sintetizando todo esto que acabo de explicar, redacté la siguiente definición. Este tipo de mandato es entonces aquel por el que un mandatario obra en nombre del mandante, quien le faculta para representarlo en todos sus negocios e intereses jurídicos dentro de un proceso judicial, atribuyéndole funciones específicas o especiales. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes a saber del mandato judicial. El primero es que se encuentra regulado del artículo 188 al 195 de la Ley del Organismo Judicial. Debe de constar en escritura pública, según lo regula el 1687 del Código Civil y el 189 de la Ley del Organismo Judicial. Solo puede otorgarse a abogados activos, es decir, colegiados, o a personas comprendidas en los grados de parentesco. Las facultades del mandatario judicial se regulan en el artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial y las prohibiciones en el 191 de la misma ley. El artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial manda protocolizar los mandatos provenientes del extranjero. El mandatario judicial, por su simple nombramiento, está facultado para toda clase de actos procesales. Y aquí viene la limitante, que se necesita poder especial para optar a las facultades enmarcadas en el artículo 190, como lo vamos a ver en la escritura que más adelante les he de mostrar. En cuanto a la obligación previa, cuando los otorgantes no fueren de anterior conocimiento por el notario, deben de identificarse con su documento personal de identificación. Y en cuanto a las posteriores, el testimonio especial debe ser remitido al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Y por último, el testimonio o primer testimonio para el mandatario, el que se presenta al registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos para su registro. Luego vamos a ver acerca de los impuestos. Para el mandato judicial, los mandatos judiciales no se encuentran afectos. Si ustedes se dan cuenta acá, el fundamento legal, porque luego de haber revisado el fundamento que el libro menciona, me di cuenta de que no coincide, que el artículo 5 de ese decreto ni siquiera tiene numerales ni literales. Entonces eso me causó un poco de incertidumbre. Pero Neri Roberto Muñoz nos explica que los mandatos judiciales no se encuentran afectos.
Ahora les voy a mostrar la escritura pública de esta figura. Como se pueden dar cuenta, he resaltado diferentes colores atendiendo las partes en que se dividen las escrituras públicas en nuestro medio. Sabiendo que se dividen por encabezado, cuerpo y cierre, en amarillo hemos de observar el encabezado. ¿En qué consiste esta parte? El encabezado es donde los otorgantes se identifican con las generales de ley, con las enmarcadas en los numerales 1 al 5 del artículo 29 del Código de Notariado, si no estoy mal, que principia por el número de escritura, el lugar donde se ha de realizar este acto ante el abogado y las partes otorgantes, que en este caso son la señorita Cintia Ivonne Alarcón Nájera, a la quien se le conoce como la mandante, y por otra parte la señorita Jocelyn Andrea Arana García, a la que se le conocerá como la mandataria. Ambas he decidido que sean de mi anterior conocimiento, porque en realidad es así. Entonces no hubo necesidad de atender a la obligación previa de que se identificaran con su documento personal de identificación, porque yo doy fe de que son de mi anterior conocimiento. Dando a conocer que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, se define el contrato que se ha de celebrar, que en este caso es el mandato general judicial con representación y cláusula especial. Hasta acá, el encabezado. En color celeste observamos lo que es el cuerpo, donde se encuentran las cláusulas. Las cláusulas consisten en las estipulaciones, en los lineamientos, en las condiciones, en qué va a consistir el contrato en sí. En la primera manifiesta la mandante que por este acto ella otorga el mandato general judicial con representación y cláusula especial a la abogada Jocelyn Andrea Arana García. Recordemos que este tipo de mandato solo puede otorgarse a abogados colegiados o a personas que estén comprendidas dentro de los grados de parentesco. En la segunda cláusula encontramos lo que es la cláusula especial, que es donde la mandante autoriza a la mandataria a representarla en un juicio ordinario laboral, específicamente para allanarse y desistir del juicio. La tercera cláusula es donde manifiesta la mandante que es su voluntad que la abogada Jocelyn le represente y no tenga ningún inconveniente con desempeñar ese cargo. Y en la cuarta cláusula encontramos que la mandataria acepta las cláusulas y el contrato del que ella forma parte. Y en color verde observamos lo que es el cierre, donde el notario da fe de todo lo que se realizó en el contrato, de sus cláusulas, de que le ha dado lectura y de que los otorgantes están enterados de su contenido y que lo aceptan. Por último encontramos las firmas de las otorgantes, la del abogado y la frase ante mí. Eso sería todo, licenciado. Muy agradable su participación, Kevin. Una pequeñita observación en relación a esta segunda parte, donde usted manifiesta que los comparecientes son los que dan cumplimiento al artículo 29 de la ley, o sea, del Código de Notariado. En este sentido, los comparecientes solo se limitan a solicitar sus servicios profesionales como notario a través del requerimiento, usted es requerido, y después del requerimiento privado es donde usted como notario en forma pública redacta y cumple con la normativa. Esa es nada más la observación. Es decir, no son los comparecientes los que dan cumplimiento, ni los que están obligados a cumplir con toda la ordenanza de la ley, sino que es usted como notario el que acepta, recepciona, dice receptiva, es la función, ¿verdad? Donde usted le receptúa, le acepta todo lo que él le manifiesta y es usted el que lo encuadra y entonces ya ocupa la modeladora, sí, así está bien dicho, donde usted ya modela el contrato y usted ya lo estipula y lo pasa a las cláusulas, ¿verdad? En la parte ya de las cláusulas. Ahí en esa parte lo quiero felicitar porque ahí usted no solo aplica lo que la ley estipula para el mandato general dentro de un juicio y dentro de todas las facultades que la ley le da por ser mandatario general, y después en la cláusula especial
usted lo aplica exclusivamente para el allanamiento, ¿verdad? Que está muy ad hoc, muy bien aplicado. Aunque ahí en la cláusula especial podría haber una leve explicación en el sentido de que son varias las actuaciones donde la ley requiere que haya una cláusula especial específicamente para realizarla. Podría ser un ejemplo para vender un bien inmueble, por ejemplo. Y ahí es donde se comparten todas las facultades que los mandatos dan y donde se pueden combinar. Es general o especial y ahí se pueden convertir en judiciales y en el mismo se puede especificar una cláusula para otra cosa distinta, que en este caso usted lo adecuó muy bien en el mismo ramo, lo felicito, y también podría ser para una cosa distinta, como bien lo dije, para una compraventa de un bien inmueble, que es donde la ley exige que haya cláusula especial para poder enajenar, vender bienes inmuebles. Entonces, lo felicito muy bien. La escritura la puede trasladar inmediatamente al grupo, que está perfecta para que todos la practiquen y sea objeto de su examen para la ponderación correspondiente. Muchas gracias y ha terminado su exposición. Ahora solo Gracias, quiero, licenciada. felicitaciones. Solo quería verificar la presencia de la señorita Hernández Pacheco Mildred Yulisa dentro de la plataforma. No sé si se encuentra conectada. Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Lita. Yo solo quería hacerle la pregunta si usted tiene algo para compartir con nosotros o no se preparó. Hoy, Lita. ¿No está preparada? No, Ah, bueno. Es que yo le es había que dado se supone que ese día. Ajá. Dígame, la escucho. Se supone de que ese día que yo le escribí era para saber si iba a pasar el día lunes. Y me dijo que no, que solo tenía que mandar la escritura al grupo. Pero usted sí se enteró que lo que pasó con su compañera no funcionó, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, bueno. Entonces yo le dije que enviara la escritura al grupo, pero que si la podía exponer también tenía la oportunidad, ya que esa parte fue la que se quedó inconclusa en el sentido de que yo expuse lo que era lo teórico y a usted le corresponde exponer lo práctico y compartir con sus compañeros esa parte. Ah, ya. Sí, es que como yo ese día también le había preguntado, entonces me quedé así también siempre de que no, no sabía, ¿verdad? Entonces Sí iba a volver a pasar. no se encuentra preparada. ¿Cómo? ¿Se encuentra preparada o no? Ahorita no. Ah, bueno. Entonces, solamente eso quería saber, compañera. Muchas gracias. Entonces, Vale. como les explicaba en el grupo, el día de hoy tenemos una limitante en el sentido de que nosotros como docentes pagamos de manera personal lo que es la licencia para trabajar en Zoom de forma ilimitada. Pero el pago se realizó y tal vez se hizo a distiempo porque desde el día viernes yo estoy teniendo problema con la conexión. Pero según me indicaba coordinación, el día de hoy ya iban a arreglar ese asunto para que la próxima semana ya tengamos el tiempo ilimitado, ya que ahorita solo estoy haciendo uso de la plataforma con los 40 minutos gratis que da la misma. Entonces, es por eso que les solicité la pronta exposición y voy a dar por terminada la clase antes de que se nos corte, porque sí, la plataforma lo corta inmediatamente y nos deja inconclusa la clase. Eso me sucedió el día viernes. Entonces, para no dejar cosas sin terminar, quería expresarles que estoy plenamente satisfecha por las exposiciones. Felicito a todas las personas que han intervenido y deseo que para el lunes se preparen las 2 personas a las que les corresponde, indicándoles que nos queda 2 contratos, dice 2 alumnos
Expondrán en forma teórica y práctica el contrato de sustitución de mandato y la revocación del mismo. Quiere decir que aquí terminamos con ese tema porque vamos a ver cómo un mandatario puede sustituir con autorización del mandante en otra persona el mandato, o en su defecto el mandatario sustituir al que tiene asignado o determinado en otra persona. Y en relación a la revocación del mandato, pues entraremos en materia específicamente de mandatos, lo que es lo que ya estudiamos, que era la revocación de un contrato en particular, de una escritura pública, o sea, parecido a lo que es la rescisión, que fue la que estudiamos en forma teórica, y no sé si la compañera ya les compartió la parte práctica, y si no me lo indican para poderles enviar yo el instrumento. Entonces, las dos personas a las que les corresponde exponer, por favor, es Rafael. ¿Quiénes son? Es Rafael Santillana y, ahorita les voy a decir, es Cardona, no, perdón. Valladares Santillana, Carlos Rafael y Lara Castañeda, Evelyn Andrea. A ellos Él los ya no vamos está, a... Liz. ¿Qué manda? Él ya no está. Entonces los estamos esperando para el día lunes. Ese día sí ya va a ser primero Dios normal el periodo, porque ya voy a contar con la licencia que la que me va a cubrir en manera ilimitada del tiempo. Así, de esta manera, doy por terminada la clase del día de hoy, día viernes 4 de septiembre de 2020. Y en esta oportunidad, pues lamentando mucho que no tengamos feria en nuestro pueblo. Y cuídense mucho de salud, pues porque estamos en un periodo delicado, ¿verdad? Saludos a todos y muchas gracias por su atención. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Un gusto. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lida.